Determinar cuál función lineal daría las pendientes de las líneas tangentes a la función cuadrática. También podemos decir cuál función lineal sería la función derivada de f de x. Comencemos analizando nuestra función f de x. Lo primero que podemos avisar es que el vértex está en x igual 2, que sería este punto aquí. Aviso: si esquemamos una línea tangente en este punto, sería una línea tangente horizontal, significa que la pendiente sería 0. Lo que significa, la función lineal dado estas pendientes de las líneas tangentes debería tener un valor de función de 0 en x igual 2. Por lo tanto que miramos nuestras funciones lineales en x igual 2, tenemos un valor de función aquí en 2, aquí en 0, aquí en menos 2, y aquí en menos 4. Aviso: como la línea C es la única función lineal que tiene un valor de función de 0 en x igual 2. Lo que significa, la línea C debe ser la función lineal que da estas pendientes de las líneas tangentes. Pero analicemos nuestra función f de x además. Aviso: a la izquierda del vértex estamos en el intervalo abierto de infinity negativo a 2, que sería esta pieza del gráfico. La función va hacia arriba de izquierda a derecha, por lo que decimos que la función está aumentando. Lo que significa, las líneas tangentes en este intervalo tendría una pendiente positiva. Así que, por ejemplo, si esquemamos una línea tangente en este punto aquí, avise cómo tiene una pendiente positiva. Así como si esquemamos una línea tangente aquí, la línea tangente tiene una pendiente positiva. Lo que significa, la función lineal debería tener valores de función positiva en el mismo intervalo desde el infinito negativo a 2. Si miramos estas funciones lineales en el mismo intervalo desde el infinito negativo a 2, las líneas A y B serán incorrectas porque aviso como caer por debajo del x-axis en este intervalo. Y, por tanto, tienen valores de función negativa, que indicarían que las líneas tangentes tienen pendientes negativos, que sabemos que no. Así que las líneas A y B definitivamente no funcionan. Y ahora si consideramos el derecho del vértex en el intervalo abierto del 2 al infinito, aviso cómo funciona la función hacia abajo de izquierda a derecha. Entonces decimos que la función está disminuyendo, lo que significa que todas las líneas tangentes en este intervalo tendrían una pendiente negativa. Por ejemplo, si esquemamos una línea tangente en este punto aquí, avise cómo tiene una pendiente negativa, lo que significa, en el intervalo abierto del 2 al infinito, la función lineal que da la pendiente de las líneas tangentes o la función derivada debe ser negativa en este intervalo. Mirando las líneas C y D en el mismo intervalo, aviso como la línea C tiene valores de función negativa en este intervalo. Pero la línea D tiene ambos valores de función positiva y negativa, que es otra razón por qué la línea D no es correcta. La línea C es una función lineal que da la pendiente de las líneas tangentes, que también sería la función derivada de f de x. Espero que encontraras esta útil.